Pues buenas tardes a todas y a todos. Soy Xavi Bretones, gerente de Reumas. Os doy la bienvenida a este nuevo webinar. Hoy hablamos de artritis reumatoide. Para empezar, pues os voy a situar un poco. Reumas somos un servicio de apoyo a pacientes con enfermedades reumáticas. Damos ese apoyo necesario para saber manejarse con la enfermedad. Sabemos que estas enfermedades son complejas, no solo a nivel médico, por eso decimos que nuestro servicio es un servicio complementario al servicio sanitario. En Reumas ofrecemos un servicio de acompañamiento para llegar a dominar la situación en que nos encontramos cuando nos diagnostican una artritis reumatoide. Son muchas las dudas, los temores, etcétera. Nos encontramos en un mundo nuevo y desconocido, de la mano de nuestros profesionales y de otras personas pacientes con mayor experiencia con la enfermedad, convivir con ella, pues podemos encontrar aquellas respuestas, aquellos recursos, aquellas informaciones para aprender a encajar mejor la artritis reumatoide en nuestra vida. Sabemos que conocer la enfermedad es uno de los elementos claves en ganar calidad de vida y en saber manejarse mejor con la enfermedad. Por eso hoy hacemos este webinar hablemos sobre artritis reumatoide y, bueno, contamos con la participación de 3 personas expertas con 3 perfiles distintos. Contamos con la doctora Esther Vicente, que es reumatóloga del Hospital de la Princesa, con Marta Rodríguez, enfermera de la Universidad de Burgos, y Mónica Finol, que es paciente de artritis reumatoide y motivadora, que luego ya nos contará qué es esto de motivadora. La dinámica del webinar es que vamos a hacer una primera pregunta y dar un tiempo a cada una de las ponentes para desarrollar su primera intervención y después ya pasamos a un debate entre todos. Y a las personas que se han unido al webinar, pues a que escriban en el chat sus preguntas y yo ya las iré recogiendo y trasladando a las ponentes. ¿De acuerdo? Pues nada, bienvenidas a todos y a todas de nuevo. Y, bueno, saludar otra vez a las nuestras ponentes que muy amablemente han tenido la voluntad de acompañarnos esta tarde con nosotros. Doctora Esther Vicente, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Xavier. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los participantes, que veo que son muchos. Sí, que se van uniendo, sí. Marta Rodríguez, enfermera de la Universidad del Hospital Universitario de Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros. Y yo como enfermera y muy pro enfermera por contar con nuestro trabajo, porque somos la conocida desconocida. Muchas gracias. Sí. Y Mónica Finol, buenas tardes, bienvenida también. Buenas tardes, Xavi. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias y sobre todo muy contenta, ¿no?, de formar parte de esta mesa que considero tan importante y bueno, gracias a las personas que se están uniendo hoy lunes santo, creo que es una oportunidad maravillosa de poder aprender. Creo que eso es vital para el paciente y bueno, también para los especialistas que hoy nos acompañan, de verdad que sí. Sí, porque en Reumas, pues somos un servicio que damos respuesta al conjunto de las enfermedades reumáticas y a veces nos encontramos que como no llevamos el nombre de la enfermedad en el nombre, a la gente le cuesta decir, ¿pero la artritis también la tratáis? Pues está claro que la artritis también la tratamos, ¿no? Y también detectamos pues que hay bastante
no diría desconocimiento, pero sí que falta de información de este tipo de enfermedades, porque aunque son, bueno, pues diría enfermedades comunes, ¿no? Las enfermedades reumáticas, pero aún así hay un gran desconocimiento de lo que son, cómo afectan y cómo hay que sobrellevarlas, ¿no? Por eso, doctora Vicente, ¿qué es la artritis reumatoide? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cómo la tratamos? Es una gran pregunta. La artritis reumatoide es una de las enfermedades más frecuentes, de las que nosotros podemos valorar. Es una enfermedad, por un lado, inflamatoria crónica, que tiene una gran predilección por la afectación del aparato locomotor, en concreto de las articulaciones, que suele comenzar con dolor y con inflamación articular, pero es mucho más. Es una enfermedad realmente sistémica. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que puede afectar más allá de la articulación, puede afectar a órganos internos. Y esto es muy importante porque hay órganos como por ejemplo el pulmón que pueden verse afectados y esto genera un compromiso y una gravedad mayor. Por lo tanto, hay que considerarla no solo como la afectación que producen las articulaciones, sino que puede ir más allá. Todavía hay muchos aspectos de su etiología y su etiopatogenia, es decir, de sus causas, que todavía no están totalmente dilucidados. Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado mucho. Sabemos que puede haber una base genética, sabemos que además sobre esa base genética pueden actuar factores ambientales que pueden ocasionar que la enfermedad aparezca o que se vuelva más agresiva. Es muy importante en este caso saber la importancia y el papel perjudicial del tabaco. También es muy importante saber el impacto que puede tener pues, la salud bucodental, que es otro aspecto en el que hay que incidir mucho. Y todos estos factores en un momento determinado pueden hacer que se altere el sistema inmune y que aparezcan autoanticuerpos. Muchos pacientes verán, como les decimos, que tienen unos anticuerpos o no. Estos anticuerpos son importantes porque nos ayudan a facilitar el diagnóstico, pero también porque influyen en el pronóstico, es decir, pueden marcar que la enfermedad sea más o menos agresiva. Pero con independencia de las características o del tipo de inicio, hay algo que es muy importante en esta enfermedad como en otras tantas y es el diagnóstico precoz. Es decir, es muy importante que cuando sospechemos esta enfermedad podamos diagnosticarla pronto. Nosotros recomendamos a los pacientes una serie de síntomas guía. Cuando empiezan a tener un dolor articular, que tenga un perfil muy de inicio por la mañana, que se levanten muy mal, que tarden mucho tiempo, más de media hora, más de una hora en poder manejarse, incluso sin inflamación, que consulten a su médico. Si además asocia inflamación, con mucha más razón. Estamos trabajando mucho en tener una muy buena relación con los médicos de cabecera para poder ver a los pacientes pronto y poder llegar a un diagnóstico pronto. Y esto tiene mucha importancia porque lo que sabemos es que con independencia de las características, si nosotros actuamos pronto, tenemos muchas más probabilidades de parar la enfermedad. Y si paramos la enfermedad, paramos sus consecuencias. Y el inicio temprano es mucho más importante incluso que los tratamientos que podamos dar. Tenemos tratamientos que nosotros llamamos de primer escalón, que son moduladores, sintéticos. Si nos fallan, tenemos que actuar pronto. Tenemos que cambiar a tratamientos más intensivos, pero mucho más importante que usar un tratamiento u otro, lo que hemos visto es que si valoramos pronto la sospecha de enfermedad, si se diagnostica pronto, si se pone un tratamiento pronto que además se ajuste de forma estrecha a cómo va evolucionando la enfermedad, eso es lo más importante de todo. En este aspecto tenemos una ayuda crucial con enfermería. Para nosotros el apoyo de enfermería es total porque en todas las fases de la enfermedad es una ayuda y un soporte constante y además porque muchas veces yo creo que con el peso asistencial a lo mejor no tenemos el tiempo que
nos gustaría para dedicar a aspectos concretos, y también que a veces yo creo que es más fácil para un paciente comentar determinados aspectos con la enfermera que con su médico. También para nosotros es fundamental el apoyo de pacientes que consideramos empoderados, que están con vocación de ayudar a los demás, que pueden hablar desde su propia experiencia, ¿no? Y aquí tenemos a Mónica, que seguro que nos aporta un montón de claves. Nosotros la interacción con pacientes que tengan la patología creemos que es fundamental, ayuda a quitar muchos temores, a tener la cercanía de alguien que está padeciendo un proceso más o menos parecido. Y para nosotros luego el seguimiento es fundamental, porque necesitamos ir haciendo ajustes a todas las cosas que vayan aconteciendo. Esta enfermedad es una enfermedad que con un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un seguimiento estrecho puede tener unas perspectivas buenísimas y permitir hacer una vida totalmente normal y sin grandes limitaciones. Hay formas que es verdad que son más agresivas, que nos cuesta más, pero lo fundamental, y en los últimos años lo hemos visto, es poder hacer el diagnóstico y el tratamiento pronto, y eso cambia totalmente la perspectiva. Es verdad. Pues muy bien, muy buena introducción, doctora, muchas gracias. Genial. Pues que el abanico es amplio, ¿eh? Hablaba yo de enfermedad. Yo creo que ya tenemos una primera idea de esta región. Y bueno, introducías a la figura de enfermería. Yo creo que de una forma muy oportuna. Nosotros también estamos muy contentos de poder contar con una enfermera. Nosotros, algunos tenemos una información privilegiada, sabemos que su papel es fundamental en el buen funcionamiento del servicio. Marta, ¿nos puedes ilustrar sobre vuestra labor? Porque creo que es una labor que, por decir una forma, queda en un segundo plano. El protagonista acostumbra a ser el especialista, el doctor especialista, pero vosotros jugáis una labor muy importante que es bueno que conozcamos. Cuando quieras puedes ponerme Tenemos la una presentación, ¿sí? Sí. Que nos va a ayudar. Bueno, yo creo que no, a ver, sí, realmente nos consideran el actor secundario, pero tenemos la suerte de trabajar con grandes compañeros, y como nos empaticemos muy bien, el trabajo es maravilloso, porque realmente el trabajo de reumatología es muy denso, muy denso. No está, la opinión pública es muy difícil, porque piensan que solamente llevamos patologías de desgaste y realmente no conocen la patología reumatológica. Bueno, yo te voy a ir diciendo un poquito, Xavier, para que me pases, ¿sí? Porque soy una inútil con la informática. Con los pacientes me llevo mejor, pero con la informática no controlo tanto. Tranquila, para eso ya estoy yo. Gracias, Xavier. Bueno, el trabajo de la enfermería básicamente consiste en tener habilidad de empatizar, de llegar al paciente y tener una comunicación importante entre el paciente y con nuestro compañero. Y nos permite establecer una relación y llegar más al paciente, empatizar más fácilmente, y nos da más distintas informaciones que al médico. Como antes comentaba Esther, el grado de familiaridad o de confianza, llegas a obtener más información de lo que realmente le cuenta a su facultativo. Xavier, cuando puedas. Luego, ¿cuáles son las habilidades de la enfermería? No sé si estás pasando, Xavier. No me... Ahora, ¿no? ¿No se ve? No, espera. Un poquito para que no saturulléis. Porque... Perdona un segundito. No. Nada, no te preocupes. No se está compartiendo la pantalla buena, que es esta. Ahorita sí se ve. Vale. Ahora sí.
Entonces, pásame otra, Xavier. El trabajo de la enfermería es fundamentalmente ayudar al paciente en la fase del diagnóstico, cuando está diagnosticado y cuando tiene un tratamiento, antes y durante y después, durante todo el proceso de su enfermedad y el binomio salud-enfermedad. Tenemos que utilizar palabras claves que no sean las palabras médicas, porque realmente cuando están en consultas todos nos hacen sí, pero luego realmente lo que llevan a casa es nada. Entonces hay que ayudarles a vigilarles, a explicarles cuándo hay que vigilar los efectos secundarios, hay que acompañar en todos los procesos de duelo porque tienen que asimilar una enfermedad y educarles y para preparar al llevar el día, todo el día constante y continuo. Xavier, cuando quieras me puedes pasar otra. Bueno, nuestro trabajo no consiste en intentar modificar los factores no modificables, que todos sabemos que es la edad, es generalmente entre 40 y 60 años, más predisposición para la mujer, y realmente sí que existe un factor genético. Nuestro trabajo consiste básicamente, pásame Xavier, en los factores de riesgos modificables, como es la obesidad, tenemos que enseñarles a mantener un peso adecuado. Insistir en que disminuyan el consumo del tabaco y a ser posible ya que lo supriman de una vez. Hablarles también sobre el consumo de café, que también hay un factor relacionado con la dieta y el consumo de café de más de 10 tazas al día también es perjudicial, y los factores estresantes que también nos vienen bastante mal a la hora de darnos incluso hasta un brote. Xavier, cuando puedas, por favor. Luego, sabemos cuáles son las manifestaciones de la artritis reumatoide, como son las articulares, pero luego, como bien comentaba antes Esther, la doctora, hablábamos de las manifestaciones extraarticulares, y ahí tenemos que ser muy vigilantes e ir incitando al paciente a que se observe y sepa lo que puede pasar. Entonces, me pasa que tengo una afectación cutánea, pues bueno, pues son unos nódulos, que tengo problemas respiratorios, pues habrá que ir detectando qué tipo de problemas, a lo mejor es simplemente un catarro o realmente hay una enfermedad pulmonar. Saber que la importancia, el daño que puede ocasionar esa artritis reumatoide en el corazón, como es una pericarditis. Está muy relacionado el artritis reumatoide con un segre, entonces sabiéndolo, pues bueno, pues ayudarle al paciente a mitigar esos síntomas. Vigilar en esas analíticas el control hematológico, porque lógicamente es más fácil la anemia, y siempre controlar y saber que hay alteraciones tanto óseas como musculares. Xavier, por favor. Nuestro trabajo, además de, ya tiene el paciente, por desgracia, el diagnóstico, o por suerte, por así decirlo, un diagnóstico certero, un diagnóstico a tiempo. Entonces, tenemos que saber y ayudarle al paciente a saber cuáles son sus comorbilidades que están asociadas con la artritis reumatoide para que no se le caiga el mundo encima. La información es la herramienta básica para superar cualquier enfermedad. Si usted sabe que tienes más riesgo de una osteoporosis por los corticoides que estamos dando, por la edad, pues bueno, pues habrá que incitar una dieta responsable, una dieta con consumo alto de calcio. Sabemos que somos más fácil a tener infecciones. Nuestro trabajo es la vacunación, incitar al consumo de las vacunas que acaban de salir. Pues ahora hay que vacunarse frente al herpes, pues ahora frente a la neumo, el gripe, el COVID. Hay que ser muy insistentes y favorecer el autocuidado. Es muy importante los trastornos del ánimo, porque lógicamente cuando te ponen un diagnóstico, te ponen sobre la mesa, usted tiene una artritis reumatoide, hay que asimilarlo, hay que tocar fondo solamente para subir para arriba, pero hay que tocar fondo. Entonces, realmente el diagnóstico es perjudicial, pero también es muy malo saber que, y si me cojo muchas veces la baja, me van a despedir, la precariedad laboral. Controlar también el estrado nutricional. Hay que ser conscientes de que en fases de inflamación crónica también aumentan las necesidades energéticas. Voy a aumentar mi índice de masa corporal, voy a aumentar mi peso, tengo que hacer actividad física. Y luego saber también que hay mayor riesgo de neoplasias. Javier, cuando puedas, por favor. Nuestro trabajo fundamental es en educar sobre incitar al consumo, a la actividad física frecuente, más de 2-3 días a la semana. ¿Por qué? Porque aumenta la salud ósea, mejora el bienestar, baja el estrés, la sensación de fatiga, mejora la salud cardiovascular. Eso es muy importante para darle herramientas al paciente para que empiece a trabajar y se empiece a cuidar. Xavier, cuando puedas.
Respecto a la dieta, pues les hablamos sobre la importancia de la dieta mediterránea, los alimentos recomendables, los no para nada recomendables, excepcionalmente pues lo que se puede o no se puede comer. Xavier, luego es muy importante saber también que, lógicamente, los pacientes tienen actividad sexual y la deben de seguir manteniendo porque mejora el dolor, mejora el sueño y el funcionamiento del sistema inmune. La relación con la pareja se estabiliza, no llega un momento en el que se tira tanto que se llegan incluso a romper por las molestias. Disminuye los riesgos de ansiedad, de estrés, previene la depresión. Muchas mujeres y hombres están en edad fértiles, hay que hablarles sobre anticoncepción. Si desean tener un bebé, pues hay que planificar, entre comillas, junto con su reumatólogo, cuándo van a tener ese bebé y qué tipo de tratamiento hay que adaptarle más adecuado para su salud. Xavier, por favor. Otro papel muy importante sobre la osteoporosis, pues detectar, ¿no? El hacer una prevención a través de la dieta, el ejercicio, ayudar en el tema del diagnóstico, fomentar esa adherencia al tratamiento, darle educación para la salud, para que sepan lo que tiene, no tiene que hacer, cómo mejorar, y cuando ya se les instaló el tratamiento, enseñar a ponérselo, a tomarlo, explicarle los efectos secundarios, porque eso es muy importante. Xavier. Cuando empezamos con tratamientos biológicos, el segundo, tercer escalón gordo de la reumatología, existen los tratamientos biológicos, todo el mundo sabe lo que son, hay que enseñarles dónde ponerlos, cómo se ponen, dónde se conservan, qué se hacen con esas plumas. Xavier, por favor. Y la parte que yo considero que es todavía muchísimo más importante de mi trabajo como enfermera es intentar empatizar con el paciente, intentar saber qué es lo que me quiere transmitir y captarlo y canalizarlo para intentar llegar a él de la mejor forma, ¿no? Entonces, un afrontamiento de la enfermedad, informarle, fomentar el autocuidado. Como enfermería pura y dura, pues las medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento. Y tenemos que utilizar unas herramientas muy importantes para llegar a ese paciente, que es el lenguaje adaptado, las preguntas abiertas, empatizar, conseguir emociones, apoyo social, la escucha activa y, lo más importante, un lenguaje comprensible a cada paciente, a cada nivel de estudios o de conocimientos o de no conocimiento sobre su patología. Xavier, por favor. Y eso es lo que os quería comentar, un poquito todo, cómo es, cómo funcionamos y nada más. Muchas gracias. Qué bonito. Pues muchas gracias. Mi ciudad es muy bonita. Muchas gracias. Sí, sí. Has abarcado todo, Marta, es increíble. O sea, te felicito por esa presentación. Es una... Gracias, Mónica. De verdad. Es realmente todo un mundo, ¿no? El que hay en enfermería y es clave, como decía la doctora Vicente, de apoyo pues a la tarea del médico, ¿no? Porque yo hablaba de enfermedades complejas, hemos visto que la enfermedad era compleja y lo que está alrededor de la enfermedad también es complejo. Esperemos que con este webinar de buena forma demos con algunas claves para manejarse mejor con esta complejidad y, como decía la doctora Vicente, pues llevar una vida normal, que es posible. Para eso tenemos a Mónica, que nos va a contar su experiencia, porque de alguna forma pues es una paciente con experiencia con la enfermedad y bueno, a ver qué nos cuentas. Mónica, bueno, tenemos la presentación también, ¿no? Tenemos una pequeñita presentación porque de verdad que en 10 minutos meter todo no es fácil, pero bueno, quise quizás resaltar esos aspectos por los cuales un paciente pasa, ¿no? Bueno, gracias a todos los que se están conectando y de verdad que, como decía al principio, estas charlas y estos webinars son maravillosos porque la mayoría de los pacientes, cuando empezamos desde el primer síntoma, estamos un poco en el aire, ¿no? Desde que vamos al médico de cabecera y hay síntomas y hay situaciones que no empezamos a entender y por eso acudimos al médico, que es lo primero. Y lo dijo la doctora también, la detención precoz de la artritis reumatoide va a evitar ese daño. Pero bueno, no fue mi caso tardó mucho tiempo en diagnosticarse
Y lamentablemente pues fue una enfermedad que afectó muchísimo lo que fue las muñecas y lo que fue el hombro. Entonces, en ese momento, antes de un diagnóstico, ahí, por la situación que pasa un paciente, es frustración, tristeza, como dijo Marta también, un duelo es como que antes y después tu vida, ¿dónde está? ¿Dónde nos encontramos en ese momento? ¿No? Entonces, imagínense una persona con dolor, con cantidad de sentimientos, tenemos a veces, la mayoría de las personas solemos tener mucho miedo a lo que desconocemos. Y cuando desconocemos un diagnóstico médico, por supuesto, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Y creo que es importante que luego que se tiene el diagnóstico, que para mí yo creo que es lo más maravilloso que te puede suceder cuando te dicen que tienes artritis reumatoide, porque efectivamente vas a poder ir a empezar a tener un tratamiento que tú quieres que te dé calidad de vida, que no quieres tener dolor, que quieres sentirte bien, que no quieres sentir fatiga. Y sobre todo quitarnos un poco ese miedo al futuro y a qué nos vamos a encontrar. Pero sí es cierto que como paciente, en el momento del diagnóstico y en el momento de ese tratamiento, muchas cosas cambian. Si quieres, pasa a la siguiente, Xavi. Esa situación de que empezamos a entender, necesitamos que el médico nos explique por qué nos sentimos a veces tan cansados, por qué a veces no tenemos ganas de hacer las cosas. Y eso forma parte aparte de que te duelen las articulaciones, de que no tienes ganas, no tienes la misma fuerza ni la misma actitud para enfrentarte. Creo que como paciente es importante sentarte con el médico, sentarte con ese enfermero y ver en qué punto estás, ¿no? Voy a empezar a tomar este tratamiento, el reumatólogo, para mí, yo los admiro porque, como decía la doctora, hay diferentes alternativas por las cuales empieza a pasar un paciente. Yo pasé por muchísimas, pero creo que también la actitud como paciente me ayudó y eso es otra de las recomendaciones a los pacientes que nos están escuchando. Tenemos que confiar en nuestro especialista, tenemos que confiar en esos enfermeros. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros confiemos en el tratamiento, a medida que tengamos esa empatía y comunicación con el especialista, esos efectos secundarios que todos vamos a leer en la cajita cuando nos mandan el metotrexate, cuando nos mandan el biológico, que no entendemos nada y que nos asustamos, consultarlo con el especialista. No ponernos la cabeza e imaginarnos cosas que no son. Yo creo que es muy importante y, por supuesto, el seguimiento de las analíticas, el seguimiento que es vital. Yo creo que esa confianza hace que un paciente y esa comunicación con enfermero hace que el paciente logre su tratamiento al 100%. O sea, no debemos dejar de tomar medicación sin antes consultarlo con el especialista, y eso es también otra recomendación que creo que es vital, ¿no? Porque muchas veces por esos efectos secundarios que leemos, a veces muchas de las personas que me escriben cometen esa locura y eso no se lo recomiendo a nadie. Entonces, creo que también ahí hay otra parte emocional que hay que empezar a manejar, porque como paciente me pasó, claro, a estar afectada, la artritis en mis manos, efectivamente había una actividad que yo dejaba de hacer y quería seguir teniendo el mismo ritmo de las cosas que yo venía haciendo. Y me doy cuenta que no podía hacer ni la misma actividad física ni los mismos ejercicios. Entonces, otra recomendación. Si yo era una persona que jugaba tenis, que ya yo no puedo jugar tenis ni puedo patinar, pues entonces acudir al especialista. Bueno, ¿qué me recomiendas? ¿Qué ejercicio puedo empezar a hacer? Porque vital, el ejercicio para las personas con artritis reumatoide yo creo que es la primera recomendación que lo hacen actualmente todos los reumatólogos, nos va a ayudar a sentirnos mejor. Y si es cierto que ya yo no puedo jugar tenis, no puedo patinar, pues hay otras cosas que sí podemos hacer. Y también ir poco a poco. Creo que es vital las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicios, pues empezarlo poco a poco. Lo ideal, incluso llegar a tener actividad física hasta 30 minutos y fortalecer esa masa muscular. ¿Y cómo se fortalece la masa muscular? Con pesitas, incluso con estos TRX que no te haces daño, que trabajas con tu mismo peso. Eso
es para mí una de mis herramientas en el gimnasio y no me comparo con nadie porque muchas veces nos frustramos, nos sentimos mal porque vamos a un gimnasio y vemos actividades que pueden hacer. A mí me sucede. Yo a veces voy y digo, ay Dios mío, yo esto no lo puedo hacer, pero puedo hacer otras cosas. Y le estoy dando vida estoy cambiando esa actitud de negación que ahorita mismo, bueno, tengo un diagnóstico médico, pero tengo que aprender a cuidarme. Creo que es vital que aprendamos a tener, eso también nos ayuda a tener una autoestima mucho mejor. El ejercicio, como lo dijo Marta, todos los beneficios que tiene. Y también nos va a ayudar incluso a que esa fatiga se vaya. Yo de verdad que ya es muy raro cuando lo siento porque el ejercicio de verdad que sí me ha ayudado. Otra cosa que también es importante a las personas que me están escuchando, ahorita mismo hay cantidad de apps, incluso si no tienes aplicaciones, papel y lápiz, porque es importante anotar cualquier síntoma, cómo nos sintamos. Nos cambió el reumatólogo un medicamento, pues tomamos nota de que nos sentimos, si tenemos fiebre, si nos dio las articulaciones. Yo uso las aplicaciones que son maravillosas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vamos el día de la consulta, nosotros los pacientes, ese día estamos fantásticos, se lo juro. Ese día no nos duele el dedo, no nos duele el hombro, no nos duele nada. Pero resulta que semanas atrás sí estábamos con un brote. Entonces, recomendación, papel y lápiz, anotar cómo nos sentimos, cómo estamos incluso de estado de ánimo, porque también es importante comunicarle al especialista si estamos un poco bajitos oye, a veces necesitamos que alguien nos motive. Y creo que también otra cosa que no quiero que se me pase es las herramientas que nos pueden ayudar a facilitar nuestra vida. O sea, yo creo que estas cositas que no sé si se pueden ver, es un abre puertas que nos ayuda a colocar las llaves. Yo sin esto no puedo abrir las puertas. Yo he sido persona que me he quedado encerrada en los baños. Les recomiendo a quienes tengan artritis en las manos no pasen seguro porque muchas veces te puedes quedar encerrada. Y también usar abre fáciles para todo. Yo uso esto para todo. Entonces creo que no quedarnos con esa tristeza de lo que estamos afectados, que en esos días que incluso nos sentimos bien, pues también disfrutar, comunicarle a tu familia, comunicarle a tus amistades, a la pareja, a las personas que conviven contigo, qué es lo que te está sucediendo, cómo te estás sintiendo, porque en una etapa de mi vida como paciente yo me aislé del mundo y muchas veces no quería quedar con nadie porque me sentía mal, porque no estaba de ánimo, pero no lo comunicaba hasta que un día decidí, pero porque yo tengo que negar todo lo que siento, al final eso forma también parte de la vida y es muy importante que incluso manifestarle eso a nuestro especialista. Quiero también decir que, bueno, para mí el papel de los enfermeros es fundamental. Ha sido mi mano derecha. Yo incluso la enfermera que me lleva ahora aquí en Madrid, porque he pasado por varias comunidades y muchas comunidades trabajan de diferentes maneras, pero es genial como el enfermero te puede dar su correo electrónico, su número de teléfono, cualquier síntoma que tengamos con respecto a cualquier cambio de la medicación, el enfermero va a ser ese puente al especialista y seguramente muy rápidamente vas a tener una respuesta por parte del especialista. Entonces, empatizar, compartir, disfrutar esos días que nos sentimos bien, llamar a un amigo, salir, tomar algo. La parte social es muy importante. Entonces, creo que forma parte de cómo se siente. Pero y también hay otra cosa que no quiero que se me pase por unirse a las asociaciones de pacientes. Yo creo que eso es lo que le cambia la vida también a un paciente, te hace tener visión de cómo como paciente puedes conocer tu enfermedad. Un paciente que conoce su enfermedad se va a comprometer con su salud, el mismo equipo médico lo va a notar, vas a poder incluso ayudar a otras personas, porque a veces no somos conscientes de lo importante que necesita una persona ser escuchado, ¿no? Y esa la artritis me cambió mi vida. Sí es cierto que me limitó en muchas cosas, pero creo que me ha dado la oportunidad de conocer gente fantástica, de apoyarnos, de ir a asociaciones. Reuma es maravilloso, ¿no? De verdad, Xavi, el equipo que ustedes tienen, la labor que ustedes hacen es importante y creo que si alguna de las personas que están hoy aquí con nosotros acompañándonos
los invito a que conozcan todo el trabajo que hacen. No se van a sentir solos. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y creo que, bueno, yo como paciente, por iniciativa propia, abrí redes y empecé a hablar y me gusta que la gente pueda comunicar lo que se siente. Bueno, hasta escribí un libro para apoyar a mi querida comunidad de artritis, porque creo que hay muchas herramientas que yo creo que darían para otro webinar de todas esas cosas que podemos hacer, pero lo importante es que como pacientes tengamos siempre una actitud positiva y que no olvidemos de disfrutar de esas pequeñas cosas que la vida nos da. Así que, bueno, creo que he querido resumir un poco porque es muy largo, pero quiero darles las gracias a todos porque hacen todos una labor maravillosa. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Realmente un canto a la vida. De hecho, mi experiencia con este tipo de enfermedades es que generalmente la noticia del diagnóstico es un mazazo, pero estoy realmente alucinado cómo somos capaces de darle la vuelta a esa situación y con los apoyos de los que hablamos, con los que estamos poniendo sobre la mesa, hay gente que llega a decir que están agradecidas a la enfermedad, porque la enfermedad les ha supuesto un punto y aparte un replantearse su vida y a partir de ese momento han ganado en calidad de vida. Aunque al principio parezca que haya toda una serie de renuncias, pero hoy en día, la doctora Vicente hablaba, con los tratamientos que tenemos ahora mismo, el conocimiento que hay sobre la enfermedad, se puede controlar muy bien, si se coge a tiempo todavía más, ¿no? Y con el apoyo de la orientación de enfermería, del apoyo de la alfabetización que podemos hacer desde las asociaciones de pacientes, es un camino, ¿no?, que hay que recorrer y que ya de entrada sabemos o podemos decir que no va a ser de un camino de rosas, va a ser un trabajo duro que tenemos que hacer si queremos encontrarnos bien, si tenemos la voluntad de tener una buena calidad de vida, tenemos que saber cómo mejorar, como decimos los técnicos, tenemos que mejorar los resultados en salud. Me gustaría hacer una primera ronda, después de que ya habéis hablado las tres, volver a la doctora Vicente para que nos dé su visión, una devolución desde su visión del panel. Doctora, ¿cómo lo ve? ¿A qué te refieres? Perdona, ¿del panel? A las tres, al conjunto de las intervenciones. Las intervenciones a mí me parecen fantásticas. Yo, de hecho, aquí estoy aprendiendo mucho. Creo que la relación que tenemos nosotros con los pacientes y con el equipo de enfermería es una relación de intercambio constante. Es decir, nosotros intentamos hacer lo mejor que podemos, pero aprendemos mucho de todas estas interacciones humanas, porque creo que lo ha dicho fenomenal Mónica. Los pacientes, cuando reciben el diagnóstico, como es normal, pues se les cae el mundo encima, pero hay que pasar de ese estado a justo lo contrario, a decir, bueno, si yo ya tengo un diagnóstico, sabemos lo que está pasando, sabemos cómo resolverlo, vamos a enfocarnos en resolverlo. ¿Hay aspectos en los que me podrá ayudar el médico? Pues en esos aspectos, a por ello. Hay aspectos en los que me podrá ayudar estar en una asociación donde voy a tener personas que saben por qué voy a pasar, que me van a dar ayudas, claves, estas herramientas, que me van a dar un soporte psicológico, que me van a dar claves para el ejercicio. Y además voy a tener al personal de enfermería, a todos nuestros enfermeros, enfermeras, ahí al lado para todas esas cosas que a lo mejor no me atrevo a preguntarle al médico o que tengo una respuesta más rápida o que además
es un refuerzo, porque claro, cuando uno recibe el diagnóstico y empezamos a hablar de los tratamientos y de todas las modificaciones que va a tener en la vida, de todos los controles que tenemos que hacer. Aquí se han puesto sobre la mesa muchos aspectos que yo dejaba para esta segunda parte. O sea, nosotros cuando ya llegamos a ese punto de que tenemos un diagnóstico, vamos a empezar un tratamiento, empezamos a hablar de todos la calidad de vida. Es muy importante, por ejemplo, lo que hemos hablado del tabaco, es muy importante el tema del alcohol, pero es muy importante todo el tema de la salud bucodental. Todo eso tiene un impacto directo. Es muy importante que haya un descanso reparador. Es muy importante que hagamos ejercicio, pero también es muy importante que hagamos un seguimiento estrecho. Eso implica incomodidades, porque al principio vamos a tener que ir al hospital, nos van a tener que hacer análisis periódicamente, vamos a tener que necesitar otras pruebas que pueden ser radiologías o pueden ser escáneres si pensamos que hay patología de algún órgano. Vamos a tener que aprender a manejarnos con medicamentos que a veces van a ser orales, pero otras veces van a ser inyectados. Y a veces tendremos que ir al hospital de día a ponernos un tratamiento que es intravenoso. Todo esto nos va a afectar al día a día, nos va a afectar al trabajo. Efectivamente, el tema de si necesito bajas cuando no estoy bien, si esto va a repercutir en que mi empresa me pongan pegas porque tenga que ir mucho al hospital, todos esos factores nos afectan. Y evidentemente, como ha dicho Marta, la enfermedad puede empezar en personas muy jóvenes, de hecho puede empezar en niños, pero el grupo más frecuente también puede empezar en personas muy mayores. No nos olvidemos que tenemos un porcentaje de pacientes que empiezan en los 70, 80, pero el grupo fuerte va a empezar entre los 30, los 50, plena edad reproductiva. Voy a poder tener hijos. ¿Cuándo? Nosotros siempre decimos lo mismo a los pacientes. Por supuesto que vas a poder tener hijos, no va a haber ningún problema, pero aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Esto también es duro, decir, tengo que ponerme de acuerdo, pues es que hay que ajustar los medicamentos. Entonces, si queremos tener a nuestros hijos y queremos que no haya problemas, lo mejor es hacerlo en un momento en el que la enfermedad la tengamos bajo control y que podamos ajustar tratamientos, porque eso disminuirá los riesgos y porque además hay algunos tratamientos, Mónica ha comentado el metotrexate, es la piedra angular de nuestro tratamiento, es por el primero que solemos empezar, que no lo podemos dar durante el embarazo, entonces tenemos que hacer muchos reajustes, eso es indudable. Pero yo desde aquí quiero transmitir un mensaje en positivo. Es verdad, una enfermedad nos afecta y nos afecta profundamente y sabemos que los primeros meses, incluso los primeros años, van a ser difíciles. Es fundamental el apoyo que ha dicho Mónica de todos los familiares, amigos. No hay que encerrarse en casa, hay que salir. Es fundamental el apoyo de la enfermera porque van a surgir muchas dudas con la medicación que van a surgir cuando empecemos a tomarlas y no está ahí el médico para decirnos o no estamos en la consulta o al salir de la consulta en estado de shock se me ha liado todo y el poder a continuación hablar con la enfermera y volver a repasar todo y desgranar todo es fundamental. Los enfermeros y las enfermeras nos ayudan en ese sentido, para mí, muchísimo. Y luego todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. En todo proceso y en la enfermedad que estamos comentando, artritis reumatoide, cuanto más sanos estemos, mejor. Así que poco alcohol, nada de tabaco, mucho ejercicio, una dieta sana. Si podemos bajar peso, mejor, porque vamos a necesitar menos tratamientos, porque vamos a tener menos impacto en nuestra salud cardiovascular, pero también tendremos que vigilar los huesos. Aquí se ha comentado. Nosotros, evidentemente, este proceso intentamos hacerlo de forma escalonada, porque si el primer día abordamos todo esto de golpe, puede ser imposible, ¿no? Y el paciente puede salir de allí totalmente horrorizado. Entonces, hay aspectos que son más importantes. Todo lo que tiene que ver, que hemos comentado cuando empezamos un tratamiento con los cuidados y con el tema del embarazo y con la prevención del impacto, si tenemos que dar un corticoide, del impacto sobre la masa ósea. Eso es, digamos, un primer escalón. Asociado a eso va todo el tema del aspecto anímico, va todo el tema laboral.
y preguntamos a los pacientes cuáles son sus condiciones laborales e intentamos ayudar en la medida de lo posible. Creo que las asociaciones ahí también pueden suponer una gran ayuda en términos y aspectos legales. Yo creo que hay veces, y nosotros a veces aconsejamos al paciente que no dé excesiva información, porque en los entornos laborales hay mucho desconocimiento sobre la enfermedad, ¿no? Y a veces se ponen muy nerviosos y es mejor que sepan lo justo, porque esta enfermedad con tratamiento no va a impedir hacer un desarrollo laboral cuando la tengamos bajo control. Evidentemente habrá momentos en los que tengamos que estar en reposo o un reposo relativo. Eso también hay que saberlo. Y bueno, yo creo que a nosotros nos aporta más, y aquí, por ejemplo, a mí me ha aportado mucho todas las experiencias que ha contado Mónica y todas las experiencias que ha contado Marta, porque no siempre todos recibimos la misma información, el mismo feedback, y a nosotros también nos ayuda, todas estas reuniones nos ayudan mucho a intentar hacer nuestro trabajo mejor. Si queréis, dejamos para una siguiente fase tratamientos o que los pacientes que están conectados nos pregunten, pero efectivamente es un proceso muy global y tenemos que estar todos interconectados. Y yo todos los días en la consulta, cuando acabo de atender a los pacientes que tengo citados, en nuestro caso tenemos el apoyo de una enfermera maravillosa que lleva con nosotros ya unos añitos y entra y me aporta una lista. Ha llamado todas estas personas, esto lo he podido resolver yo porque las enfermeras resuelven el 95% como poco de las consultas que les hacen los pacientes. Y ya las cosas que nos comentan, pues son las que, bueno, pues necesitan algún tipo de discusión, o tenemos que hacer una intervención, o tenemos que gestionar una cita más priorizada, o tenemos que hablar con un compañero de otra especialidad porque algo corre prisa. Y eso es nuestro día a día y eso hace que pueda ser abarcable. Y así que yo animo a que todos los pacientes consulten con las asociaciones, consulten con las enfermeras y también que cuando hablen con su médico sean sinceros y transmitan las cosas que sientan y lo que piensen, porque eso nos ayuda. Entonces, es fundamental que tengamos ese feedback. O sea, que yo a mis pacientes les digo, si no te tomas algo porque te da miedo o porque te has sentado mal, dímelo, porque si yo pienso que te lo estás tomando, me despisto y a lo mejor tomo decisiones que no son las mejores para ti. Entonces, tiene que haber esa confianza, tiene que haber esa relación y a veces pues negociamos. Pues yo quiero esto y yo quiero esto. Bueno, vamos a llegar a un punto en el que las cosas pues sean favorables. Nuestro objetivo siempre es ayudaros en la medida de nuestras posibilidades y ahí sí que pues necesitamos que confiáis en nosotros y que nos digáis las cosas que sentís, que os preocupan y que necesitáis. Y en esta tarea de acompañamiento yo creo que entra enfermería de forma muy clara y Marta lo decía, ¿no? Nuestra función es traducir y educar, ¿no? Y porque a veces la práctica profesional pues te lleva a utilizar determinados términos, ya sean médicos o de farmacológicos, que como para la doctora pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero para un paciente pues no deja de ser extraño. Y aquí también en el chat nos comentan de a veces efectos secundarios que nos da la medicación, que nos asusta, que nos genera temores y todo esto pues quizá es tan fácil como mirar de mandar un correo electrónico o intentar hablar por teléfono con Marta, ¿no? ¿Verdad, Marta? Espera, que estás muteada. No, sigues muteada. Tienes que ir abajo abajo a la izquierda. El micrófono que está cerrado. Sí. No lo puede abrir. A ver. A ver si... Mueve el cursor hacia abajo, hacia arriba y te sale. De abajo arriba y te sale.
¿No lo ves? ¿Ves las iconas de abajo? ¿Las ves? Mira. Mueve el cursor del ratón hacia la parte de abajo de tu pantalla y te aparecen los... Ahí te aparece. Ay, Marta. Con el ratoncito, muévete hacia abajo. ¿No? Ahorita sí. Sí, ahora sí. Ahora. Perdona. Ahora. Es que encima me ha dado la tos. Bueno, a ver, nosotros tenemos un punto de vista importante que es el paciente, ¿vale? Que el paciente le utilizamos desde el punto de vista global. No es solamente un paciente que va al médico. Es un paciente que tiene un problema gordo de salud y le intentamos arreglarlo. Creo que hay eco. No. ¿Perdona? Entonces, realmente el diagnóstico del médico es importantísimo, asimilarle al paciente y enseñarle. Somos como el hermano mayor que le lleva al parque, que le enseña a manejar, a encontrar herramientas para abrir los tarros. No sé, el paciente es único y cada uno tiene sus limitaciones. Entonces tienes que saber llegar qué es lo que le ocurre para que mejore y tenga calidad de vida. Entonces, las aplicaciones están muy bien, pero hay que ayudarles a que ellos sepan y sobre todo enseñarles a ver el vaso medio lleno. No hay que entrar en bucle. Yo insisto mucho en que sigan las indicaciones de quien sabe, porque esto de lo que me ha dicho mi vecina que esto le va bien, yo soy muy mala, muy castellana, y les digo, pues que su vecina se lo recete. ¿Cómo me va a dar eso si no es médico? Pero entonces, ¿qué me está diciendo? O sea, realmente es así, la gente usa confianza con la panadera, pero desconfía del médico. Bueno, y también tenemos ahora el doctor Google, ¿no? Que decimos bueno, que en Google, como en artritis ha habido un antes y un después, ¿no? Gracias a la medicación puedes ver imágenes dantescas, ¿no? En cambio, hoy en día con la medicación, pues hemos conseguido eliminar esas manos hiperdeformadas en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo. Imagino que también hay mucho de esto. Ahora no te oímos otra vez, Marta. No te escuchamos, Marta. No te escuchamos, Marta. Sí. Te nos fuiste. No te escuchamos. A ver. Se le volvió a apagar el micrófono. Sí, qué raro, ¿no? ¿Sí? Marta, no te escuchamos. ¿Ahora me veis? ¿Me escucháis? Ahora sí. No, y luego otra cosa que es muy importante, nosotros en mi servicio lo usamos, darles la información de dónde buscar. Buscar en la página de la Sociedad Española de Reumatología, porque realmente ahí tienen la información adecuada, pues sus profesionales que les van a dar la mejor información. Hay fotos, hay educación dietética, ejercicios. Entonces, dejar de San Google, que hace mucho daño, y sigan las indicaciones de SANSER, la Sociedad Española de Reumatología, porque realmente lo que hay está escrito es maravilloso. A nivel pacientes es buenísimo y realmente es la mejor ayuda. Y luego ya opinarán, pero tienen que seguir buscando sus dolores y deficiencias, intentar corregirlas, pero con una base científica, por favor, que el Google y el Facebook y el Insta hacen mucho daño. Sí. Y rápidamente, Mónica, te quería preguntar sobre la importancia de aceptar la enfermedad. Es vital. Porque nosotros nos encontramos que las personas vienen ya no vienen con el diagnóstico recién obtenido, sino que vienen ya con mucho tiempo, que han ido aguantando, y cuando ya no pueden más, ya se deciden a dar el paso y a contactar con reumas, ¿no? Claro, es un tiempo perdido, ¿no?
Y aparte es un tiempo que también mentalmente desgasta mucho. Y yo estoy convencida, la parte mental es fundamental porque desde el primer momento es verdad que no es fácil, ¿sabes? No es fácil aceptarlo, es una disminución de salud, es una disminución de tus actividades, son muchas cosas, incluso aprender a vestirte. Yo ahorita uso puros, eso no lo dije, pero uso puros pantalones que sean fáciles de poder ajustármelos porque hay ropa que me gusta, hay cosas que quiero, pero cuando veo el material, si son muy pesados, si no es fácil de colocar, hasta eso te cambia, pero la aceptación definitivamente, creo que las asociaciones, ese es un papel, yo creo que es vital porque te va a ayudar a entender muchas cosas y que, bueno, definitivamente como es un duelo, es un diagnóstico médico y cada quien, sé que cada quien tiene su tiempo, pero yo creo que mientras más rápido salimos de ese momento, pues más fácil lo vamos a llevar y con más optimismo y eso nos va a ayudar mentalmente a sentirnos muchísimo mejor y por eso la comunicación con el especialista, con el reumatólogo, a veces hay pacientes que yo recuerdo ir a una consulta de un reumatólogo en Tenerife, que fue el que me dio el diagnóstico. Bueno, él me dijo, vas a estar en cama en 7 años, eso fue en el año 2008, y me lo dijo así, tu diagnóstico, tienes una artritis muy erosiva, muy fuerte, o sea, tú no tienes vida. Así mismo me dijo, ¿no? Y yo salí y yo dije, Dios mío, pero o sea, dije, sí, ¿por qué a mí? Pero no me fui por ese lado, sino dije, bueno, yo tengo que empezar a hacer cosas diferentes para sentirme mejor y voy a empezar a buscar información y apoyarme en los médicos. Pero sí es cierto que cuando salía de la consulta, muchos de los que estaban ahí esperando decían, ¿de qué humor está el doctor hoy, no? Y creo que esto es importante saberlo, o sea, el paciente ya va decaído, va triste, y entonces nos encontramos con personas como la doctora Esther, que quizás nos va a dar, o una enfermera como Marta, que nos va a educar, que nos va a decir las cosas como son, pero de la manera de cómo podemos llegar a tener mejor calidad de vida. Entonces yo creo que eso es importante. Y incluso ya a mí me tocó cambiarme de médico porque siempre estaba así, siempre salía peor y yo me leía muchos libros y me decía, pero ¿qué te estás leyendo? Ahorita no leas eso no te va a ayudar a curarte de artritis reumatoide. Y yo, es cierto, entonces yo dije, mira, yo necesito a alguien que me ayude y me motive porque ya mucho con lo que llevo. Y ese es el mensaje, ¿no? La actitud que podamos incluso tener a pesar de que tengamos una persona que nos diga la realidad, porque él decía la verdad, o sea, él no estaba diciendo algo que no fuera cierto, pero sí estaba en mis manos poder hacer cosas diferentes para sentirme mejor. Y esa es la diferencia, ¿no? De claro, cómo ante un diagnóstico podemos levantarnos y seguir adelante a pesar de que las manos no se puedan mover, a pesar de que otras cosas te afecten. Claro. Hay mucho que hacer todavía por todos esos pacientes. Estamos ante muchas variables que no dependen de nosotros, Total. ¿no? Pero algunas sí, ¿no? Y la actitud que tenemos ante la vida, ante la enfermedad, esta sí que depende de nosotros. Nosotros podemos escoger tener una actitud optimista, proactiva, combativa, para querer estar bien. En definitiva, claro, es eso, es querer estar bien, ¿no? ¿Qué hay que hacer para estar bien? Y poner tu energía en ese objetivo. Y hemos visto, gracias a vuestras intervenciones, que puedes contar con un servicio médico súper profesional, que conoce muy bien la enfermedad, que sabe cómo tratarla, que tenemos unos servicios de enfermería que lo acompaña, que te sale al paso de cualquier necesidad que tengas relacionada con la enfermedad, ¿no? Y después tienes el apoyo de otras personas, ¿no? En el marco de las asociaciones de pacientes que te pueden trasladar su experiencia y además, si en Reumas, pues hacemos formación, tenemos un servicio de acompañamiento para realizar este camino que hablábamos, ¿no? Ese transcurso desde el diagnóstico hasta el aprender a convivir con la enfermedad lo más rápido posible, ¿no? Bueno, pues solo tengo palabras de agradecimiento a las personas que nos han acompañado, a la doctora Esther Vicente,
a Marta Rodríguez y a Mónica Finol, que hoy hemos podido contar con su conocimiento, con su experiencia y con su buena predisposición. Son buenas profesionales y mejores personas, que os estamos inmensamente agradecidos por todo lo que nos trasladado hoy. También nos lo trasladan las personas que nos acompañan en el chat y bueno, estaríamos horas hablando del tema. Podemos continuar dando respuesta en nuestro canal de WhatsApp de Reumas o en redes sociales. Estamos a vuestra disposición y esperamos poder tener una nueva ocasión próximamente y ir avanzando en la divulgación de esta enfermedad y cómo llevarla.